¿Qué tal? Te damos la bienvenida a Ciencia para Leer, un espacio que hacemos desde la librería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para escuchar a las personas que hacen ciencia y que además la escriben en libros como los de la colección ¿Qué sabemos de?, con la intención de explicar su trabajo de forma amena y sencilla. En los próximos minutos vamos a hablar de medicamentos. Para nosotros es algo común ir a la farmacia y pedir una caja de paracetamol o de ibuprofeno, pero hasta llegar a nuestras manos estos compuestos han pasado por un largo y costoso proceso. Crear un nuevo fármaco y ponerlo a la venta cuesta una media de 2.600 millones de euros y entre 10 y 15 años de trabajo. Además, solo el 12% de los compuestos candidatos llega a convertirse en medicamento. Las investigadoras del CSIC, Nuria Campillo, María del Carmen Fernández y Mercedes Jiménez, han escrito el libro Nuevos usos para viejos medicamentos, un título de la colección ¿Qué sabemos de?, donde explican en qué consiste el reposicionamiento y la reformulación de fármacos, dos alternativas en las que se trabaja actualmente para conseguir acortar esos plazos y reducir los costes que conlleva la creación de un fármaco. Nos acompaña hoy Nuria Campillo, científica del CSIC en el Instituto de Ciencias Matemáticas y gran divulgadora. Hola Nuria, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, gracias a vosotros. Bueno, vamos a comenzar, si te parece, por conocer esa primera alternativa a la creación de medicamentos. ¿Qué es y cómo se lleva a cabo el reposicionamiento de un fármaco? Es echar mano a ese arsenal de medicamentos que tenemos. Daros cuenta que estos medicamentos que ya estamos utilizando, que vamos a la farmacia y los compramos, ya sabemos que son seguros, ya han pasado todas las pruebas, ya tienen su autorización correspondiente. Entonces nos vamos a ahorrar etapas. ¿Y qué etapas son las primordiales, ¿no? Las principales en el reposicionamiento? Pues son dos. La primera es la que desarrollamos en el laboratorio, que es primero identificar esos fármacos que pueden ser prometedores. Y los estudiamos después ya ahora ya sí, in vitro y luego ya in vivo, con animales, con modelos animales. Tenemos resultados ya buenos y entonces pedimos la autorización para pasar a los ensayos clínicos. Pero ¿qué pasa? Que los ensayos clínicos van también mucho más rápido porque ya tenemos datos de ese medicamento en la otra patología, pero ya sabemos cómo se comporta ese medicamento en nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo también va a responder a ese medicamento. Por lo tanto, estamos ahorrando la primera fase y pasamos directamente a fase 2, que es para estudiar mecanismo de acción, ajustar dosis y comprobar la eficacia en los seres humanos. La reformulación de fármacos es otra de las líneas en las que se trabaja. ¿Y esto en qué consiste, Nuria? La formulación es el fármaco, el principio activo, con todas las sustancias químicas que conocemos como excipientes y que van a ayudar a que sea estable, a darle su presencia. Reformular puede ser cambiar esa apariencia, ¿vale? Y entonces cambiar la vía de administración, por ejemplo, pues en lugar de que sea una pastilla, pues jarabe porque nos conviene, o que sea ahora una crema. Cambiar alguno de los excipientes, por ejemplo. Cambiar mínimamente alguna de las sustituyentes del principio activo. O sea que podríamos decir entonces que estas estrategias dan una nueva vida a los fármacos, es decir, pues que tienen usos que antes no tenían. Pero me gustaría que nos explicaras qué técnicas, qué procesos seguís vosotros para llegar a ese reposicionamiento o a esa reformulación. Pueden ser, bien, desde el punto de vista experimental, se llaman cribados fenotípicos o bien herramientas computacionales. ¿Cuándo utilizamos estos cribados fenotípicos? Cuando no tenemos ni idea de qué diana terapéutica, es decir, de qué proteína, de qué receptor está funcionando mal. Esto es más utilizado, por ejemplo, pues en enfermedades infecciosas. Entonces, directamente lo utilizamos en células, en el virus o en la bacteria y vemos si el fármaco es eficaz o no. Si sabemos qué dianas terapéuticas están involucradas, entonces lo que utilizamos son herramientas computacionales, ¿no? Pues, por ejemplo, cribado virtual. ¿Qué es el cribado virtual? Pues nosotros lo que vamos haciendo es como en un embudo vamos poniendo esos filtros. Aquí, digamos que sería al revés, los medicamentos, los fármacos que no nos interesan se quedan en este filtro porque no han pasado el filtro que nosotros queremos y los buenos van pasando el filtro al segundo.
¿Qué filtro sería? Pues, por ejemplo, en este caso de reposicionamiento, pues que se unan de forma eficaz a la diana que nosotros queremos, que eso es con técnicas de docking. Entonces, aquellos que se unen con muy buena energía, pasan al siguiente. En el siguiente, lo que haríamos sería una dinámica molecular, es decir, estudiar con técnicas muchas más avanzadas que realmente esa unión es estable y que la posición que me da, buscar las interacciones y que ese medicamento realmente se va a quedar ahí y va a producir el efecto deseado. Entonces, al final lo que hago es quedarme con un número, con un ranking de compuestos, que son los que voy a estudiar. Bueno, pues hay diferentes técnicas, o por similaridad con otros compuestos que ya sé que están actuando. Al final son utilizar herramientas computacionales que me van a ahorrar mucho tiempo. En el texto también hacéis referencia a casos que han ocurrido en la historia de la medicina en los que la serendipia, ese término que tantas veces aparece en ciencia cuando se habla de un descubrimiento, ha hecho posible un nuevo uso. Y mencionáis la talidomida y la Viagra como algunos ejemplos. ¿Qué pasó con estos compuestos, Nuria? El caso de la talidomida, pues fue como por 1965, una cosa así. Y fue un médico que estaba tratando a pacientes con un tipo de lepra muy dolorosa, porque se crean como unas llagas, unos furúnculos. Y estaba tan desesperado que era para que descansara a uno de sus pacientes, le trató con la talidomida por sus efectos sedantes. Y al cabo de los 3-4 días, lo que vio es que estos furúnculos habían desaparecido algunos y otros pues habían disminuido, es decir, que comprobó que la talidomida estaba teniendo efectos. Y efectivamente, ahora se utiliza para este tipo de enfermedades, como la lepra, también para el SIDA, para curar estas llagas. Y el caso de la Viagra, bueno, era un estudio clínico para la angina de pecho. Realmente era también serendipia, fue. Y entonces, lo que vieron es que el principio activo de la Viagra no mostraba ningún efecto bueno, cardiovascularmente hablando, ¿no? Pero en cambio todos, o la mayoría de ellos, reportaban haber experimentado unas erecciones muy fuertes y muy persistentes. Igualmente, claro, siguieron estudiando, hicieron más ensayos clínicos y comprobaron, la eficacia que tiene la Viagra. Uh-huh. Bueno, por otro lado, las estrategias de reposicionamiento son la gran esperanza para muchas enfermedades raras, y lo explicáis en el texto. ¿Por qué? Por desgracia, y de forma general, no a todos, pero de forma general, a la empresa farmacéutica no les interesa por su baja incidencia en el mercado. Eso por un lado. Y por otro, es muy difícil, muy complicado el diseño y el desarrollo para solicitar la autorización para los ensayos clínicos. Pues que sean una muestra de pacientes homogéneos, un número determinado de pacientes, y eso es muy difícil de conseguir con las enfermedades raras justo por eso, porque tienen una incidencia muy baja. Entonces, el reposicionamiento de fármacos es la esperanza y está dando muchos medicamentos. Bueno, y no solo las enfermedades raras, sino las patologías emergentes también pueden hallar soluciones gracias a esta vía de investigación, porque la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 también se ha intentado atajar o solucionar a través del reposicionamiento. ¿Cómo se ha trabajado en este sentido? Bueno, desde el primer momento fue la estrategia que se utilizó, por lo mismo, porque es lo más rápido. Y gracias a esta estrategia, hoy tenemos los 2 únicos fármacos que están autorizados, que es el Remdesivir y el Molnupiravir. Y de hecho lo que se hizo fue proyectos tanto europeos para estudiar tanto fármacos como cócteles de fármacos para encontrar ese tratamiento eficaz. Y ahora mismo uno de ellos, que es el Solidarity, y ahora está el Solidarity Plus, que empieza ahora. Se supone que ahora va a ser a nivel mundial y se espera que para la primavera que viene tener ya resultados. También para combatir la resistencia a los antibióticos es una de las aplicaciones que también puede tener el reposicionamiento. Además, este es un problema, Nuria, cada vez más grave a nivel global.
¿Y cómo podría contribuir esta técnica? Nosotros tomamos el antibiótico. Además, como tomamos antibióticos como si no hubiera un mañana, pues ¿qué pasa? Que las bacterias se acostumbran. Entonces, al final lo que hacemos o lo que se hace es que son resistentes, ¿vale? A esa estructura. Si cambiamos la estructura química de ese compuesto, bueno, lo que estamos cambiando es que las bacterias ya no reconozcan al antibiótico. Los datos que dais son bastante contundentes en el libro. Según explicáis, se estima que hasta el 75% de los fármacos conocidos pueden tener nuevos usos terapéuticos y que los medicamentos en uso clínico, es decir, los que en la actualidad se prescriben a los pacientes, podrían utilizarse hasta en 20 aplicaciones diferentes de aquellas para las que fueron aprobadas originalmente. Nuria, ¿estamos desperdiciando recursos o hay que seguir trabajando en nuevas aproximaciones sin dejar las vías tradicionales? Creo que el reposicionamiento de fármacos es una vía que tenemos que explorar mucho más. Ahora que está tan de moda la economía sostenible y la economía circular, tenemos un arsenal de medicamentos increíble, medicamentos que estamos utilizando y medicamentos en desuso, o medicamentos que han llegado a fase 2 y no han sido eficaces para su patología. Utilicemos ese arsenal. De hecho, la Unión Europea ha sacado un piloto para intentar promover el reposicionamiento de fármacos. Bueno, creo que tú ahora estás embarcada en un proyecto ilusionante y nuevo en tu ámbito de trabajo, con tu equipo de investigación. ¿Qué estáis ahora desarrollando? Bueno, nosotros en el reposicionamiento hemos estado trabajando durante la pandemia. El CSIC se volcó en encontrar un tratamiento y el grupo de investigación junto con las doctoras Carmen Gil y Ana Martínez estuvimos trabajando justo en reposicionamiento, utilizando técnicas computacionales y de hecho se han identificado algunos fármacos y se pasará seguramente a fases clínicas. La contraportada. Ahora, Nuria, te propongo un reto que consiste en contarnos en un minuto o un poquito más el contenido de esta publicación que habéis escrito a 6 manos, las 3 investigadoras. El desarrollo de fármacos es un proceso muy largo y costoso y hay que buscar nuevas vías alternativas y una de ellas es el reposicionamiento de fármacos. Es como utilizar nuestro fondo de armario. Tenemos un montón de ropa. Podemos utilizar esa blusa tan bonita que nos encanta con la falda nueva que nos hemos comprado. No hace falta comprarnos otra blusa. Pues el reposicionamiento es lo mismo. Tenemos un montón de medicamentos. Vamos a estudiar esos medicamentos que ya sabemos su toxicidad, su seguridad. Vamos a estudiarlos para las nuevas patologías que están apareciendo. ¿De qué sirve la ciencia si no hay entendimiento? Hoy hemos descubierto contigo un trabajo que optimiza recursos y puede solucionar la salud de muchas personas y que deja claro el beneficio de la investigación para la sociedad. Tú eres una divulgadora convencida y además implicada y muy activa, así que me gustaría preguntarte por qué crees que es importante que la comunidad científica comparta su trabajo con la ciudadanía. Creo que tenemos que explicar a la sociedad, a la población, la ciencia y la investigación que se está haciendo. La estamos haciendo con sus impuestos, así de claro. Entonces creo que se lo debemos explicar. Segundo, es la forma de tener una sociedad crítica, con un pensamiento crítico. Estamos viviendo una etapa, una era de infodemia, falsas noticias, los bulos, que cuando les llegue esas noticias sepan discernir si eso es verdad o no es verdad. Y por último, es la forma de fomentar la ciencia, la investigación entre los más jóvenes. Pues Nuria, ha sido un placer. Muchísimas gracias por descubrirnos y darnos a conocer estas técnicas en las que estás trabajando y muchísimo éxito para el futuro. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues hasta aquí llega esta entrega de Ciencia para Leer. No olvides que el libro Nuevos Usos para Viejos Medicamentos y el resto de la colección que sabemos de se pueden encontrar en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en las páginas web editorial.csic.es y catarata.org.
En el sonido y en la producción han estado Mónica Fontella y Erika Delgado y Carmen Guerrero en la redacción y locución. Hasta la próxima y mientras tanto, feliz lectura.